pues quizás ya tienes esta figura y si no, pues quizás estás por conseguirla. Yo me tardé en conseguirla porque era difícilmente encontrarla aquí. Bueno, finalmente la encontré y al abrirla decidí que tenía que hacerle algunas modificaciones. Como vemos, solamente es de dos tonos y realmente pues sí se ve bien, pero pues hay que recordar que para mantenerlo al precio que es, el fabricante tiene que disminuir la porción de labor que va en cada figura. Y entonces ya al recibirlo uno, pues ya decides tú mismo cuánto tiempo quieres dedicarle para que tenga mejor presentación, ya sea en pintura o otro aspecto. Y como vemos aquí, las piezas de accesorios también necesitan un poco de atención, ya que no tienen los detalles necesarios para lucir. Así es que vamos a empezar con desmantelar toda la pieza, una pieza a la vez. Entonces vamos a comenzar con el grafito. Y como siempre, pones una toalla mojada para que pueda recoger el polvo excesivo que cae. Como vemos, el grafito es bastante sucio el trabajo y entonces requiere una superficie que es propia para que no vayas a dañar otros artículos que tengas en tu sitio para pintar. Funciona mucho mejor cuando lo aplicas con una brocha directamente a los colores más oscuros, en este caso los colores negros. Sí funciona aquí en el color gris, como vas a ver en un momento, pero todavía mucho mejor en los colores negros. Ahora ya he hecho esto antes en algunos de los videos anteriores y sí, alguien mencionó que quizás esto ya está pasado de moda. Bueno, si haces toda la figura entera, puede que sí. Y en realidad tienen razón en el aspecto de que solamente ciertas figuras se prestan para este tipo de aplicación con el grafito. Y lo que hace el grafito es que levanta más la iluminación que cae sobre la textura. Entonces en este caso puedes hacer lucir mucho mejor los porciones metálicas o piel, etcétera. Como ves, cada porción requiere un poquito de atención y al final de todas maneras tienes que regresar con una brocha regular y ponerle los acentos con un pincel seco, una brocha seca. Y ahorita vamos a ver eso de cómo se aplica. Pero como ves aquí, se va cambiando todo el aspecto de la pieza. Y al final, pues tienes que sellarlo para que no se vaya a borrar o seguir manchando las manos. Y sí, después de sellarlo, pues claro, hay que lavarse las manos antes de continuar con otro proceso de esta figura. Pero esto es una repetición de algo que ya hice anteriormente y los siguientes segmentos, bueno, en este caso te muestro aquí cómo se ve sin el grafito y con el grafito y ves el gran cambio que hay. Vamos a seguir con este mismo procedimiento en las siguientes piezas y entonces regresamos. Bueno, después de aplicar el grafito, entonces vamos a regresar a aplicar algunos detalles a brocha seca con un plateado. Y solamente queremos tocar las porciones donde quizás haya indicación de desgaste o algún excesivo uso sobre esa zona. Es solamente para darle un look diferente y queremos que se vea más o menos real. No me gusta lo que se ve completamente como caricatura en este aspecto a un solo tono. Quiero que tenga ese realismo entre ilustración y bueno, el realismo. Bueno, aquí la brocha seca la aplicamos como se dice. Es casi seca, con muy poca pintura y lo desliza sobre la textura en contra del grano para que el grano o la textura le quite la pintura al pincel. Y a medida que lo vas haciendo vas a notar que tienes que darle más fricción al deslice que estás haciendo sobre la figura. Eso indica que se está acabando la pintura. Entonces tienes que cargarla otra vez con
mínimo pintura para que puedas usar la misma técnica, pero vas viendo cómo va cambiando. Ahora, haciendo este procedimiento sí puede ser excesivo si no tienes cuidado y puedes entonces destruir completamente el look que estabas buscando. Y entonces tendrías que comenzar de nuevo. Ahora, muchos dirían que quizás esto es una pérdida de tiempo, que si al final no te gusta, lo tienes que hacer otra vez. Bueno, puedes verlo así, pero si te gusta el hacer los que es custom a tus figuras, no es pérdida de tiempo, es un aprendizaje. Puedes aprender qué te funciona y qué funciona, y vas a ver que en algunas figuras realmente no es lo que necesitan, sino necesitan otra técnica. En este caso, realmente soy sincero que al finalizar de esto, sí me gustó la pieza como quedó comparándola con la pieza que iniciamos. Sin embargo, no quedé completamente satisfecho y sí le hice algunos cambios adicionales. Pero voy a dejar que veas el video para que veas cómo va aplicándose la técnica de la brocha seca a las otras porciones del cuerpo, y entonces regresamos con otro detalle. Bien, ahora vamos a aplicar todavía un poquito más de esta brocha seca a diferentes porciones, y ves cómo se va mirando el relieve que hay en los diferentes detalles que están en este caso en los brazos y las piernas. Aquí ves la pierna que no lo tiene, así que vamos a aplicarlo levemente nuevamente para que veas cómo se levanta la textura con solamente deslizar el pincel sobre la textura, y vamos en contra del grano y solamente queremos cubrir lo que el grano o la textura le quita al pincel. No queremos cubrir toda la superficie del mismo tono, si no estaríamos empezando de cero. Entonces queremos ver solamente que se vaya levemente levantando esa textura.
Ahora, al final de todas maneras tienes que regresar y hacer algunos detalles que quizás no se vieron bien, y eso tienes que hacerlo por medio de retirar la pieza a distancia de tu brazo y mirar cómo se ve esa pieza que acabas de pintar. Y si no se ve lo suficientemente contraste, entonces tienes que regresar y aplicar un poquito más de pintura. Así es que aquí ustedes lo están viendo muy bien porque está muy cerca a la cámara. Sin embargo, cuando retiras la pieza y lo pones en la luz que vas a mostrar la pieza, todo cambia. Entonces también tienes que recordar dónde vas a poner esta pieza para mostrarlo, o ya sea que esté en una vitrina o esté sobre una repisa, y qué tan oscuro está esa zona donde vas a ponerlo, y si tienes iluminación. Para mí la iluminación es todo. Entonces, si tienes un buen lugar para mostrarlo con una iluminación que realmente muestre el trabajo que le acabas de hacer, entonces tu trabajo se va a lucir mejor. Todo depende nuevamente también tu gusto. Vamos a ver una porción más adelante para que veas cómo se ve el antes y el después. Bueno, estamos casi por terminar y quedan solamente algunos detallitos que me gustaría añadir que muestran el color en el cambio de los diferentes reflejos que daría el metal. Y así es que escogí un tono azul para dar esos cambios de color, y solamente se lo estoy aplicando a brocha seca nuevamente. Ahora recuerda que tiene que estar tu pieza completamente seca antes de hacer esto, porque si está mojada la pintura se va a reactivar y lo único que va a suceder es que se mezclan las pinturas y no vas a tener ese efecto de brocha seca. Lo estoy aplicando ahora a la capa porque quiero mostrar la diferencia entre la textura que tiene para que se vea más el relieve de los dobleces que tiene aquí la capa. Entonces no quiero aplicárselo completamente a cada esquina que tiene, sencillamente para mostrar un contraste, porque la manera que lo voy a iluminar va a ser una gran diferencia. Y la siguiente parte te muestra el segmento.
esta es la pieza finalizada y en realidad me gusta muchísimo cómo quedó. Mucho mejor que la pieza de fábrica. Claro, no es un cambio drástico en ese aspecto, pero sí tiene mejor reflejo de luz. Levanta mucho más la textura, el reflejo de la luz. Aún en los accesorios que le apliqué un poquito de azul y plateado, se ve mucho mejor, mucho más atractiva la pieza. Todavía quizás un poquito más de atención más tarde, pero como soy una persona que le gusta pintar, no quedé conforme completamente. Aquí está la pieza. Está bien en comparado con la pieza de fábrica, como ves aquí. Esa es la que salió de la caja, pero no quedé completamente 100% feliz. Entonces decidí regresar y hacer un cambio. Y le añadí el rostro que pinté anteriormente. Quizás uno de ustedes ya lo miraron. Y aún pinté la armadura completamente otra vez. Para mí no fue una pérdida de tiempo, sino un aprendizaje de qué funciona para una y una figura no le funciona. Y en este caso decidí tomar pintura que es cromo y pintar esas mismas piezas que llené con grafito y le di totalmente ese look como la pieza que tiene Hot Toys. Me encantó mucho, mucho mejor. Entonces los voy a dejar con este segmento último del antes y el después. Pero antes de eso, sí quiero mostrarles la pieza que conseguí en eBay de Canadá. El rostro, para mí me cuesta mucho trabajo pintarlos. Aunque tengo que hacerlo con el pincel, todavía regreso y tengo que hacer los detalles con una brocha a mano y aplicar los diferentes tonos en la piel. No quiero un solo tono que se vea como caricatura. Quiero sacarle el detalle al rostro que compré. Y estas cabezas de tercera dimensión o impresiones 3D que hace este muchacho son muy bien hechas. Son de resina y reciben la pintura muy bien, pero de todas maneras necesitas tomar tu tiempo. Yo fácilmente me gasto una hora, quizás más, hasta que veo el resultado que me gusta. Y a veces la pinto 2 o 3 veces porque no me gusta a veces el resultado. Entonces he estado mejorando en ese aspecto, pero quiero que veas cómo se ve ya finalizada. Los voy a dejar entonces con este segmento. Si te gustó el video, regresa, míralo, haz preguntas o compártelo.